Me despidieron por vieja, me dijo mi jefe, Carlos, mientras me entregaba la carta de despido con una sonrisa burlona. La empresa necesita gente joven, no dinosaurios como usted. Mi nombre es Carmen Esperanza Ruiz, tengo 58 años, y lo que te voy a contar es la historia más satisfactoria de mi vida sobre cómo un jefe abusivo aprendió la lección más dura de su carrera. Me humilló delante de toda la oficina. Me trató como si fuera basura desechable, creyendo que era solo una secretaria vieja, sin recursos ni contactos. Pero lo que Carlos jamás imaginó es que tenía un secreto que cambiaría para siempre el rumbo de su empresa y de su vida. Escucha esta historia hasta el final porque te va a hervir la sangre de la rabia y al mismo tiempo te va a demostrar que nunca, jamás debes subestimar a las mujeres maduras que han trabajado toda su vida con dignidad. Y cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando, porque necesito saber que hay gente que entiende lo que significa la discriminación laboral por edad. Todo empezó esa horrible mañana del miércoles 23 de septiembre, cuando llegué a la oficina de Constructora Moderna, donde había trabajado durante 17 años como secretaria ejecutiva. Era una empresa mediana de construcción que había crecido mucho en los últimos años, y yo había sido testigo de cada etapa de ese crecimiento. Desde las 8 de la mañana noté que algo extraño estaba pasando. Mis compañeras de trabajo me miraban con lástima, como si supieran algo que yo no sabía. El ambiente se sentía tenso, como cuando va a pasar algo malo. A las 10 en punto, Carlos Mendizábal, el gerente general que había llegado a la empresa apenas 6 meses antes, me llamó a su oficina. Era un hombre de 42 años, egresado de universidad privada, con esa arrogancia típica de los ejecutivos jóvenes que creen que el mundo les debe todo. «Carmen, siéntese», me dijo sin siquiera levantar la vista de su computadora. «Buenos días, licenciado Carlos. ¿En qué puedo ayudarle?» «No puede ayudarme en nada, Carmen. De eso precisamente quiero hablar con usted». Algo en su tono me puso nerviosa. En 17 años trabajando en esa empresa, nunca me habían hablado con esa frialdad. «Carmen, la empresa está pasando por un proceso de modernización. Necesitamos personal joven, dinámico, que esté al día con las nuevas tecnologías. Licenciado, yo manejo perfectamente todas las computadoras y programas que usamos aquí. He tomado cursos de actualización por mi propia cuenta». «Sí, pero no es solo eso. Es una cuestión de imagen corporativa. Los clientes de hoy quieren ver caras jóvenes, frescas, no... Bueno, usted entiende». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me está diciendo que soy muy vieja para trabajar aquí? No uso esa palabra, Carmen. Solo digo que la empresa necesita renovarse, y eso incluye al personal administrativo. Licenciado, tengo 58 años, no 80. Estoy en la mejor etapa de mi carrera profesional. Carmen, no me haga esto más difícil de lo que ya es. La decisión está tomada. Su último día de trabajo será el viernes. Se me fue el alma al suelo. ¿Me está despidiendo? Le estoy ofreciendo un retiro voluntario con una compensación económica decente, 6 meses de sueldo y la liquidación completa. ¿Y si no acepto el retiro voluntario? Entonces tendremos que proceder con un despido por reestructuración empresarial. En ese caso, la compensación sería menor. Era una trampa perfecta. O aceptaba que me echaran con una excusa de retiro voluntario, o me despedían oficialmente con menos dinero.
Licenciado, en 17 años trabajando aquí jamás he llegado tarde, jamás he faltado sin justificación, jamás he cometido un error grave. Mi desempeño siempre ha sido excelente. Carmen, esto no es personal, es una decisión comercial. ¿No es personal? Me está echando por mi edad. Eso es discriminación. Carmen, baje la voz. No quiero que esto se convierta en un escándalo. ¿Escándalo? El escándalo es que me esté discriminando por ser una mujer madura. Carlos se puso de pie y me miró con esa sonrisa despectiva que usan los hombres poderosos cuando quieren humillar a las mujeres. Carmen, usted ya no encaja en la imagen que queremos proyectar como empresa. Los tiempos han cambiado. Necesitamos secretarias jóvenes, bonitas, que sepan usar Instagram y TikTok para promocionar nuestros proyectos. ¿Secretarias bonitas? ¿Esa es su prioridad profesional? Es la realidad del mercado moderno, Carmen. No la inventé yo. Licenciado, esto es ilegal. No puede despedir a una persona solo por su edad. Por supuesto que no. Por eso le estoy ofreciendo el retiro voluntario. Usted puede renunciar por su propia voluntad, con una buena compensación y todos contentos. En ese momento entendí la jugada. Carlos quería deshacerse de mí, pero sin asumir las consecuencias legales de un despido discriminatorio. Si yo aceptaba el retiro voluntario, él quedaba limpio y yo no podía demandarlo después. ¿Y si no acepto? Carmen, no me obligue a hacer esto de la manera difícil. Usted es una mujer inteligente. Sabe que esta batalla ya la perdió. Esas palabras me cayeron como puñaladas. No solo me estaba echando del trabajo, sino que me estaba diciendo que era una batalla perdida, que yo ya no tenía ningún poder para defenderme. Tiene hasta mañana para decidir. Si acepta el retiro voluntario, puede irse con dignidad. Si no, el viernes la vamos a escoltar hasta la puerta como a cualquier empleada despedida. Salí de su oficina temblando de rabia y humillación. En el pasillo, mis compañeras me miraban con pena, como si fuera un animal herido. Algunas se acercaron a consolarme, pero yo sabía que en el fondo todas estaban pensando: si la echaron a Carmen después de 17 años, cualquiera de nosotras puede ser la siguiente. Esa noche no pude dormir. Le daba vueltas y vueltas a la situación. ¿Cómo era posible que después de 17 años de trabajo honesto, de dedicación total a la empresa, me estuvieran echando como si fuera basura? Pero mientras más pensaba en la humillación, más recordaba algo que Carlos no sabía. Algo que nadie en esa empresa sabía sobre Carmen Esperanza Ruiz. Al día siguiente llegué a la oficina con una decisión tomada. Fui directamente a la oficina de Carlos, que estaba desayunando tranquilamente mientras revisaba sus redes sociales. «Buenos días, licenciado. Vengo a darle mi respuesta». «Carmen, espero que haya tomado la decisión correcta». «Sí, la tomé. No acepto el retiro voluntario». «¿Está segura? Recuerde que si la despido oficialmente, la compensación va a ser menor». «Estoy completamente segura. Si quiere echarme, tendrá que despedirme oficialmente». Carlos suspiró con fastidio. «Muy bien, Carmen. Si esa es su decisión, respétela. Recursos Humanos le va a notificar oficialmente su despido por reestructuración empresarial». «Perfecto, licenciado. Así me gusta que las cosas queden claras». «Carmen, no entiendo por qué se quiere complicar la vida de esta manera». «Porque tengo principios, licenciado, y porque no me gusta que me traten como si fuera estúpida». Una hora después, la licenciada Martínez de Recursos Humanos me entregó la carta oficial de despido. Era un documento frío, burocrático,
que decía que mi puesto había sido eliminado por reestructuración tecnológica y modernización empresarial. Carmen, lamento mucho que haya llegado a esto, me dijo la licenciada Martínez. Usted siempre fue una empleada ejemplar. Licenciada, ¿usted cree que es justo lo que me están haciendo? Carmen, yo solo cumplo órdenes. Las decisiones comerciales las toma la gerencia. Y si mañana le toca a usted, también va a estar de acuerdo. Se quedó callada porque sabía que tenía razón. Recogí mis cosas del escritorio donde había trabajado durante 17 años. Mis fotos familiares, mi calendario personalizado, la plantita que cuidaba como si fuera mi hija. Todo cabía en una caja de cartón. Mientras empacaba, Carlos pasó por mi escritorio con esa sonrisa burlona que se había vuelto su marca registrada. Carmen, espero que encuentre algo apropiado para su edad, tal vez en una empresa más tradicional. Licenciado, no se preocupe por mí. Estoy segura de que voy a estar muy bien. Me alegra escuchar eso. Demuestra que es una mujer madura, que entiende cómo funciona el mundo moderno. En ese momento, todas mis compañeras estaban mirando la escena. Carlos quería hacer un espectáculo público de mi humillación, para que todas las demás empleadas entendieran el mensaje. Esto les puede pasar a ustedes también si no se portan bien. Carmen, continuó Carlos en voz alta para que todos escucharan. Espero que entienda que esto no es nada personal. Es solo que necesitamos personas que estén al día con las tendencias actuales. Personas que entiendan las redes sociales, el marketing digital, la imagen corporativa moderna. Licenciado, entiendo perfectamente su posición. Le respondí con una sonrisa que él interpretó como resignación. Me alegra que lo tome con tanta madurez. Eso habla muy bien de su carácter. Oh, créame que lo estoy tomando con mucha madurez, más madurez de la que usted se imagina. Carlos no captó el doble sentido de mis palabras. Pensó que me estaba rindiendo, que había aceptado mi destino como mujer vieja desechable. Ese viernes, mi último día oficial de trabajo, organicé una pequeña despedida con mis compañeras en la cafetería de la esquina. Todas estaban muy tristes, pero también preocupadas por sus propios empleos. Carmen, me dijo Patricia, la recepcionista, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Ya tienes planes? Sí, Patricia, tengo planes, muy buenos planes. ¿Vas a buscar trabajo en otra empresa? Algo así, le respondí con una sonrisa misteriosa. Durante esas 2 semanas de despedida, aproveché para hacer algo que había estado posponiendo durante años. Algo que cambiaría completamente el juego de esta historia. Verás, durante todos esos años trabajando como secretaria ejecutiva en Constructora Moderna, yo no solo manejaba la correspondencia y los teléfonos, también tenía acceso a información muy sensible sobre los proyectos de la empresa, los contratos, las licitaciones, las finanzas. Pero había algo más importante que Carlos nunca supo. Algo que yo había mantenido en secreto durante todos estos años por razones que pronto entenderás. Mi nombre completo es Carmen Esperanza Ruiz de Salamanca. El apellido Salamanca no lo usaba en el trabajo, porque prefería mantener mi vida profesional separada de mis otros asuntos. Pero resulta que los Salamanca somos una familia muy conocida en el sector de la construcción de esta ciudad. Mi esposo, que murió hace 10 años, era Roberto Salamanca, uno de los contratistas más respetados de la región. Cuando él murió, yo heredé no solo sus propiedades, sino también sus contactos profesionales, sus relaciones comerciales y algo muy importante,
el 40% de las acciones de una empresa consultora que asesora al gobierno en temas de construcción e infraestructura. ¿Por qué trabajaba como secretaria si tenía recursos propios? Por la misma razón que muchas mujeres trabajamos, porque nos gusta sentirnos útiles, porque necesitamos la satisfacción personal del trabajo bien hecho, porque no queremos depender solo del dinero heredado. Pero durante todos estos años, mientras trabajaba como una empleada más, fui construyendo una red de contactos que Carlos jamás imaginó. Conocía personalmente a funcionarios del gobierno, a empresarios importantes, a periodistas de investigación, a auditores fiscales. También tenía algo que Carlos no sabía que tenía: una memoria fotográfica para los documentos y una costumbre de hacer copias de seguridad de todo lo importante. Durante 17 años había visto pasar por mi escritorio todos los contratos, todas las facturas, todos los documentos financieros de Constructora Moderna. Y había notado cosas que una secretaria normal no habría notado, pero que una mujer con experiencia en el sector de la construcción sí detecta inmediatamente. Había irregularidades en los contratos gubernamentales, sobrefacturaciones en materiales, pagos duplicados, proveedores fantasma. Nada demasiado obvio, pero sí lo suficientemente sospechoso como para llamar la atención de un auditor experimentado. Pero todavía no te he contado lo mejor de todo. Durante mis últimas 2 semanas en la empresa, mientras Carlos pensaba que yo estaba resignada y derrotada, yo estuve muy ocupada documentando todas esas irregularidades que había observado durante años. Hice copias de todos los contratos sospechosos, fotografié facturas duplicadas, conseguí los números de teléfono de proveedores que no existían en realidad. En pocas palabras, reuní un expediente completo de todas las prácticas irregulares que había detectado. También aproveché mis contactos para hacer algunas averiguaciones sobre Carlos Mendizábal. Y lo que descubrí me sorprendió, aunque no demasiado. Resulta que el joven ejecutivo había llegado a Constructora Moderna con referencias falsas. Su currículum estaba inflado con trabajos que nunca había tenido y títulos universitarios que nunca había terminado. Pero lo más interesante es que tenía antecedentes de fraude empresarial en su trabajo anterior, algo que obviamente había ocultado durante el proceso de contratación. En otras palabras, la persona que me había llamado dinosaurio y me había echado por ser demasiado vieja era un estafador profesional que había mentido para conseguir su puesto. Pero aún quedaba lo mejor de mi plan. Durante mi última semana en la empresa, pedí una cita con el licenciado González, el dueño fundador de Constructora Moderna. Era un hombre mayor, de la vieja escuela, que había conocido y respetado a mi esposo Roberto durante muchos años. «Carmen», me dijo cuando me recibió en su oficina, «lamento mucho lo que está pasando». Pero Carlos me aseguró que la reestructuración era necesaria para mantener la competitividad de la empresa. «Licenciado González, ¿usted realmente cree que echar a una empleada de 17 años por su edad es la mejor estrategia comercial?» «Carmen, no es por la edad. Es por las nuevas tecnologías, las redes sociales, el marketing digital». Carlos me explicó que necesitamos personal más joven para esas tareas. ¿Y usted cree que a los 58 años una persona ya no puede aprender tecnología? Bueno, Carmen, no es lo mismo. Los jóvenes nacieron con esas herramientas. Licenciado, ¿puedo preguntarle algo? En estos 6 meses que Carlos lleva como gerente, ¿ha revisado personalmente los contratos que él firma? ¿Por qué me pregunta eso? Por curiosidad profesional.
En 17 años trabajando aquí, siempre vi que usted revisaba personalmente todos los contratos importantes. Sí, pero ahora Carlos se encarga de eso. Él tiene más experiencia en gestión moderna. Entiendo. ¿Y ha revisado las facturas de proveedores nuevos que Carlos ha autorizado? Carmen, ¿a dónde quiere llegar con estas preguntas? A ningún lado, licenciado. Solo quería asegurarme de que la empresa esté en buenas manos después de que me vaya. El licenciado González se quedó pensativo. Conocía lo suficiente a Carmen como para saber que cuando hacía preguntas específicas, tenía razones específicas. Carmen, si usted sabe algo que yo debería saber, le agradecería que me lo dijera directamente. Licenciado, yo solo soy una secretaria vieja que ya no sirve para nada. ¿Qué podría saber yo que usted no sepa? Pero había plantado la semilla de la duda en su mente. Mi último día de trabajo fue un viernes. Carlos organizó una pequeña ceremonia de despedida en la sala de juntas, donde me entregó un diploma de reconocimiento y me deseó mucha suerte en mis futuros proyectos. Carmen, dijo delante de todos los empleados, ha sido un placer trabajar con usted. Espero que encuentre nuevas oportunidades acordes con su experiencia y su edad. Otra vez esa referencia despectiva a mi edad, como si fuera una enfermedad terminal. Licenciado Carlos, muchas gracias por esta oportunidad de crecimiento. Estoy segura de que lo que viene va a ser mucho mejor de lo que dejo atrás. Carlos interpretó mis palabras como resignación optimista. No se imaginaba que eran una promesa de lo que estaba por venir. Esa tarde, después de entregar mis llaves y mi identificación corporativa, salí de Constructora Moderna por última vez. Pero no como una mujer derrotada, sino como una estratega que había estado preparando su jugada maestra durante semanas. El lunes siguiente, mientras Carlos probablemente estaba celebrando haberse librado de la secretaria vieja, yo estaba en la oficina del licenciado Herrera, uno de los abogados laboralistas más respetados de la ciudad. Licenciado Herrera, le dije, vengo a presentar una demanda por discriminación laboral por edad y género. Cuénteme los detalles, señora Ruiz. Le expliqué toda la situación. Cómo Carlos me había dicho que necesitaban secretarias jóvenes y bonitas. Cómo me había ofrecido el chantaje del retiro voluntario. Cómo había hecho comentarios despectivos sobre mi edad delante de otros empleados. Señora Ruiz, ¿tiene testigos de esas conversaciones? Tengo algo mejor, licenciado. Tengo grabaciones. El licenciado Herrera alzó las cejas. ¿Grabaciones? Durante las últimas 2 semanas, grabé todas mis conversaciones con Carlos usando una aplicación de mi teléfono. Todo está documentado. Señora Ruiz, eso es evidencia muy sólida, pero debe saber que una demanda laboral puede durar meses o incluso años. Lo sé, licenciado, pero también tengo información que puede acelerar las cosas. Le mostré el expediente que había preparado con todas las irregularidades financieras que había detectado en los contratos de la empresa. Licenciado, creo que esto le va a interesar al Servicio de Administración Tributaria y a la Auditoría Superior. El licenciado Herrera revisó los documentos durante 1 hora. Cuando terminó tenía una sonrisa que me dio mucha confianza. Señora Ruiz, esto es dinamita pura. ¿Está segura de que quiere proceder con todo? Completamente segura, licenciado. Ese hombre me humilló y discriminó pensando que era una mujer indefensa. Es hora de que aprenda quién es realmente Carmen Esperanza Ruiz de Salamanca. El martes por la mañana, el licenciado Herrera presentó oficialmente la demanda por discriminación laboral. Pero también hizo algo más.
envió copias del expediente financiero a la autoridad fiscal y a la Auditoría Superior del Gobierno Estatal. Para el miércoles, Constructora Moderna ya tenía auditores fiscales en sus oficinas revisando todos los contratos de los últimos 6 meses. El jueves, el licenciado González me llamó por teléfono. «Carmen, ¿podemos hablar?» «Por supuesto, licenciado González. ¿En qué puedo ayudarle?» «Carmen, ¿usted tiene algo que ver con la auditoría que nos están haciendo?» «¿Por qué me pregunta eso?» «Porque los auditores están revisando exactamente los mismos contratos sobre los que usted me preguntó la semana pasada». «Qué coincidencia tan curiosa, ¿no le parece?» «Carmen, necesito que venga a la oficina. Tenemos que hablar urgentemente». «Licenciado, yo ya no trabajo ahí. Me echaron por vieja, ¿recuerda?» «Por favor, Carmen, es muy importante». Esa tarde fui a la oficina de Constructora Moderna por primera vez desde mi despido. El ambiente era completamente diferente. Había auditores por todas partes, empleados nerviosos, cajas de documentos siendo revisadas. Carlos estaba en su oficina, pero ya no tenía esa sonrisa arrogante. Se veía pálido, nervioso, como un hombre que sabe que está en problemas graves. «Carmen», me dijo el licenciado González, «necesito que me explique exactamente qué está pasando». «¿Qué quiere que le explique?» Los auditores encontraron irregularidades en varios contratos. Sobrefacturaciones, proveedores inexistentes, pagos duplicados. Cosas que solo alguien con mucho conocimiento interno podría detectar. «Licenciado, yo trabajé aquí 17 años. Obviamente conocía el funcionamiento de la empresa. ¿Y por qué nunca me dijo nada de estas irregularidades?» «Porque nunca pensé que fuera mi lugar cuestionar las decisiones de la gerencia. Yo era solo una secretaria, ¿recuerda?» En ese momento, Carlos salió de su oficina con cara de desesperado. «Carmen, ¿podemos hablar en privado?» «No tenemos nada de qué hablar, licenciado Carlos. Usted me dejó muy claro que yo ya no tenía nada que aportar a esta empresa». «Carmen, por favor, creo que hubo un malentendido». «¿Un malentendido? ¿Me está diciendo que no me echó por ser una mujer vieja?» «Yo nunca dije eso». Ahí fue cuando saqué mi teléfono y puse la grabación de nuestra conversación. La voz de Carlos sonó clarísima. «Necesitamos secretarias jóvenes, bonitas, que sepan usar Instagram y TikTok para promocionar nuestros proyectos». El licenciado González se puso pálido. «¿Carlos realmente dijo eso?» «Todo está grabado, licenciado, incluyendo la parte donde me dijo que necesitaban personas apropiadas para la imagen corporativa moderna, no dinosaurios como yo». Carlos trató de justificarse. «Carmen, usted está sacando mis palabras de contexto». ¿De contexto? Licenciado González, ¿quiere que ponga la grabación completa? No es necesario, Carmen. Ya escuché suficiente. El licenciado González se veía furioso. Carlos, ¿es cierto que usted despidió a Carmen por consideraciones de edad y género? Don González, yo solo estaba tratando de modernizar la empresa. Carlos, usted puso en riesgo legal a toda la empresa. Una demanda por discriminación laboral puede costarnos millones. Pero, don González, y encima de eso, los auditores encontraron irregularidades en los contratos que usted autorizó. Facturas duplicadas, proveedores inexistentes. ¿Usted qué clase de gerente es? En ese momento llegó la estocada final que yo había estado preparando. Licenciado González, le dije, hay algo más que debería saber sobre el licenciado Carlos. ¿Qué cosa? Su currículum. ¿Verificaron sus referencias antes de contratarlo? Por supuesto que sí. ¿Incluyendo los antecedentes penales por fraude empresarial en su trabajo anterior?
El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos se puso blanco como una hoja de papel. ¿Antecedentes penales?, preguntó el licenciado González. Licenciado, le dije, durante mis últimas semanas aquí tuve tiempo de hacer algunas investigaciones. Resulta que el licenciado Carlos no solo mintió en su currículum sobre sus empleos anteriores, sino que también omitió mencionar que fue despedido de su trabajo anterior por malversación de fondos. ¿Eso es cierto, Carlos? Carlos ya no podía negar nada. Los documentos estaban ahí. Las evidencias eran irrefutables. Don González, yo puedo explicar. No hay nada que explicar. Usted nos mintió, nos estafó, puso en riesgo la empresa con su discriminación y encima autorizó contratos fraudulentos. Don González, por favor, déjeme arreglar esto. Carlos, usted está despedido inmediatamente y considérese afortunado si no lo demando penalmente. Ver a Carlos ser escoltado hacia la puerta por seguridad fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida. El hombre que me había llamado dinosaurio y me había echado por vieja, ahora salía de la empresa como un delincuente. Pero mi venganza no había terminado ahí. El viernes, el licenciado González me llamó otra vez. «Carmen, ¿podríamos almorzar juntos? Tengo una propuesta que hacerle». «Claro, licenciado. Me da curiosidad escuchar qué me quiere proponer». Nos encontramos en un restaurante elegante del centro de la ciudad. El licenciado González se veía muy diferente al hombre que una semana antes había justificado mi despido. «Carmen, quiero empezar pidiendo una disculpa». «¿Una disculpa por qué?» «Por haber permitido que Carlos la tratara de esa manera. Por no haber investigado mejor antes de contratarlo. Por haber puesto en riesgo la reputación de la empresa que mi padre fundó hace 30 años. Licenciado, usted no sabía lo que estaba pasando. Debería haberlo sabido. Usted trabajó en mi empresa durante 17 años. Conocía su carácter, su profesionalismo, su dedicación. No debería haber permitido que un advenedizo como Carlos la humillara de esa manera. ¿Y qué propuesta me quiere hacer? Quiero que regrese a la empresa. No como secretaria, sino como gerente general». Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Gerente general? Carmen, usted demostró en una semana más inteligencia ejecutiva que Carlos en 6 meses. Detectó irregularidades que pudieron haber arruinado a la empresa. Manejó una situación de crisis con una estrategia perfecta. Esas son habilidades de liderazgo de primer nivel. Licenciado, yo no tengo título universitario en administración. Carmen, usted tiene algo mejor que un título universitario. Tiene 17 años de experiencia práctica en el sector, conoce todos los aspectos del negocio y tiene contactos que ni siquiera yo conocía. ¿Contactos? Me enteré de que usted es Carmen de Salamanca, la viuda de Roberto Salamanca. Sus contactos en el sector gubernamental fueron los que hicieron posible que la auditoría se realizara tan rápidamente. Ahí estaba el reconocimiento de lo que Carlos nunca supo, que la secretaria vieja tenía más poder e influencia que él podría imaginar jamás. ¿Y qué pasaría con mi demanda laboral? La retiramos de mutuo acuerdo. Usted regresa con el puesto de gerente general con un salario 3 veces mayor al que tenía como secretaria, más bonos por productividad. ¿Y una disculpa pública por la discriminación? Por supuesto, vamos a emitir un comunicado explicando que el despido fue un error, que usted es una ejecutiva valiosa y que la empresa se compromete a políticas de no discriminación por edad o género. Era una oferta tentadora, pero yo tenía condiciones específicas.
Licenciado, acepto con 3 condiciones. Las que usted quiera. Primera, quiero carta blanca para investigar y corregir todas las irregularidades administrativas y financieras de la empresa. Concedido. Segunda, quiero implementar un programa de capacitación y respeto para empleados mayores de 50 años. Excelente idea. Y tercera, quiero que Carlos sea reportado a las autoridades correspondientes por fraude en su currículum y por las irregularidades financieras que autorizó. Carmen, ¿no cree que ya sufrió suficiente castigo? Licenciado, ese hombre no solo me discriminó a mí, puso en riesgo el empleo de todas las mujeres maduras de la empresa. Además, sus fraudes podrían haber quebrado a la compañía. No puede quedarse sin consecuencias legales. Tiene razón. Voy a presentar la denuncia correspondiente. Un mes después, regresé a Constructora Moderna como gerente general. Fue uno de los momentos más dulces de mi carrera profesional. Entrar al mismo edificio donde había sido humillada, pero ahora como la máxima ejecutiva de la empresa. Lo primero que hice fue reunir a todos los empleados en la sala de juntas. Buenos días a todos. Para quienes no me conocen, soy Carmen Ruiz, la nueva gerente general de Constructora Moderna. Varias de mis excompañeras se quedaron con la boca abierta. No podían creer que la secretaria vieja, que había sido echada, ahora fuera su jefa. Quiero que sepan que esta empresa va a cambiar. Vamos a implementar políticas de respeto e inclusión para todos los empleados, independientemente de su edad, género o apariencia física. Patricia, la recepcionista, alzó la mano. Licenciada Carmen, ¿qué pasó con el licenciado Carlos? El licenciado Carlos ya no trabaja en esta empresa. Actualmente enfrenta cargos por fraude empresarial y falsificación de documentos. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. También quiero informarles que vamos a contratar a más empleados mayores de 50 años, porque en esta empresa valoramos la experiencia y la sabiduría tanto como la juventud. Durante los siguientes meses, transformé completamente la cultura corporativa de Constructora Moderna. Implementé políticas de no discriminación, programas de capacitación en tecnología para empleados mayores y un código de ética que prohibía cualquier tipo de comentario despectivo sobre la edad o apariencia física de los trabajadores. Pero lo más satisfactorio fue ver los resultados económicos. En 6 meses, los ingresos de la empresa aumentaron 40%. Recuperamos contratos gubernamentales importantes, mejoramos la calidad de nuestros proyectos y nos convertimos en una empresa modelo en políticas de inclusión laboral. Carlos, por su parte, fue condenado a 3 años de prisión por fraude empresarial y falsificación de documentos. Su carrera ejecutiva terminó para siempre, y ahora figura en las listas negras de todas las empresas del sector. Hace un año, recibí un reconocimiento del gobierno estatal como Ejecutiva del Año por mi liderazgo en inclusión laboral y excelencia empresarial. En mi discurso de agradecimiento, conté mi historia completa. Hace 2 años, dije, un jefe me dijo que era demasiado vieja para trabajar en una empresa moderna. Me despidió por considerarme un dinosaurio inadaptado a las nuevas tecnologías. La audiencia escuchaba con atención. Lo que ese jefe no sabía es que subestimar a una mujer madura con experiencia y contactos puede ser el error más costoso de una carrera profesional. Hubo una ovación de pie que duró varios minutos. A todas las mujeres que me están escuchando, especialmente las que tienen más de 50 años, les digo, nunca permitan que nadie las haga sentir que su experiencia no vale. Ustedes no son demasiado viejas, son demasiado valiosas.
Hoy, a los 60 años, dirijo una empresa próspera que emplea a más de 200 personas, muchas de ellas trabajadores mayores de 50 años que encontraron en Constructora Moderna una segunda oportunidad profesional. Mi historia se volvió famosa en el sector empresarial como un ejemplo de lo que puede pasar cuando subestimas a las personas por su edad. Se enseña en cursos de recursos humanos como un caso de estudio sobre discriminación laboral y sus consecuencias. A todos ustedes que me han escuchado hasta el final, les digo, no permitan que nadie los discrimine por su edad. La experiencia es un valor, no un defecto. La madurez es una fortaleza, no una debilidad. Y a los jefes abusivos que creen que pueden tratar mal a sus empleados mayores, les digo, tengan mucho cuidado. Nunca saben con quién se están metiendo realmente. Mi nombre es Carmen Esperanza Ruiz de Salamanca. Tengo 60 años y demostré que a veces la secretaria vieja resulta ser la persona más poderosa en toda la empresa. ¿Has vivido discriminación laboral por edad? ¿Conoces casos similares en tu trabajo? Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que estas historias de justicia llegan a personas que entienden el valor de la experiencia y el respeto en el trabajo.